Cordial saludo para todos. En esta oportunidad les habla María Eugenia Benavides Legarda. Soy economista con un magíster en economía y especializada en finanzas públicas. Trabajé durante un largo periodo en el sector público y actualmente me desempeño como consultora. Vivo en Colombia. El tema que voy a tratar a continuación está referido al módulo 5, Empleo Público del curso Administración Pública y Fiscal, cómo se gestiona un gobierno. El trabajo que he realizado se titula ¿Es realmente pequeño el sector público en Colombia? El empleo público en Colombia se sitúa entre el 2009 y el 2014 en un promedio cercano al 5% del empleo total, ocupando el lugar más bajo entre los 14 países de América Latina y el Caribe, indicando que es un sector público relativamente pequeño, según el documento Panorama de las Administraciones Públicas, América Latina y el Caribe 2017, elaborado por la OCDE en el 2016. La vinculación al sector público en Colombia se efectúa bajo varias modalidades, a saber, libre nombramiento, carrera administrativa, de periodo fijo, planta temporal, trabajador oficial y contrato laboral. Durante las últimas 2 décadas se dieron situaciones importantes referentes, la primera al proceso de carrera administrativa y una segunda referente al programa de renovación de la administración pública, que impactaron y ampliaron la forma de vincularse laboralmente con el Estado, por lo cual me permitiré hacer una pequeña reseña. En cuanto a la carrera administrativa, es importante señalar que esta data desde el año 1938, pero para aquel entonces se sustentaba en una legislación débil, la cual no permitió mayores avances. Posteriormente, en el año 1991, en la modificación de la Constitución Política, se le dio un nuevo impulso, considerando en su artículo 209 los principios de la función administrativa, además de crearse la Comisión Nacional del Servicio Civil como el órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, que actuará de acuerdo con los principios de la función administrativa y en especial en los de objetividad, independencia e imparcialidad. En desarrollo de lo anterior se diseñaron los procesos de selección de personal, pero estos fueron demandados y en el año 1999 la Corte Constitucional los declaró inexequibles y ordenó la congelación de los concursos. Fue así como solo hasta el año 2004 se expidió una ley corrigiendo los cuestionamientos de la Corte y fue en el año 2005 cuando se realizó el primer concurso, el cual fue provisionado hasta el año 2007. Aunque se han logrado mejoras y se han consolidado los procesos de carrera administrativa a través de los años, también hizo curso la demanda de los concursos, con lo cual muchos de estos procesos se han vuelto excesivamente largos. De otra parte, los sistemas de evaluación del personal de carrera administrativa en algunos casos no se efectúan de manera objetiva, teniendo en cuenta que resulta muy engorroso para el evaluador ser parte de un proceso que por baja calificación conduzca a la desvinculación de un funcionario, por lo cual la tendencia es a evaluarlo adecuadamente, ocasionando apalancamiento de funcionarios con bajos niveles de rendimiento y por el contrario no se garantiza la permanencia y el escalonamiento de los mejores y más preparados funcionarios. Ahora veamos lo referente al programa de renovación de la administración pública. Este fue un programa que impulsó el gobierno en el año 2009, que exigió la reducción de las plantas de personal mediante el recorte del personal de nómina para disminuir los gastos del gobierno. Fue así como se suprimieron 40.350 puestos de trabajo en la nación. En este mismo sentido se promulgó la Ley 617 del año 2000 para que los departamentos y municipios ajustaran sus plantas de personal para cumplir con los arbitrarios límites del gasto de funcionamiento. Sobre esto no se tienen datos exactos, pero se dice que en número superaron los de la nación. Cabe señalar que en algunos entes territoriales el principal empleador es el sector gubernamental. Es preciso mencionar que aunque se estableció que el recorte de las plantas de personal debería estar presidido por estudios de carga de trabajo, en la práctica estos no se hicieron de manera responsable y estos recayeron principalmente sobre aquellos funcionarios
que no estaban en carrera administrativa, así como se tomó como política el no reemplazo de los que se retiraban de forma voluntaria o se pensionaban, con lo cual las entidades se vieron seriamente afectadas en su funcionamiento. Para resolver esta situación, las entidades optaron por vincular personas mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, la cual ofrecía varias ventajas, teniendo en cuenta que su manejo es exclusivamente del resorte del ente público y es el jefe máximo del mismo quien determina en cada uno de los casos las condiciones del contrato, el alcance, los objetivos, la duración y el monto o remuneración. Es así como nace lo que en el argot popular se conoce como las nóminas paralelas. Si bien en la administración pública los contratos de prestación de servicio están permitidos, estos están limitados como lo señala la sentencia 094 del 2003, abro comillas, es una modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades desarrolladas con la administración o el funcionamiento de una entidad pública, pero tratándose de personas naturales, solo pueden suscribirse en el evento que tales actividades no puedan ser cumplidas por los servidores públicos que laboran en esa entidad o en caso que para su cumplimiento se requieran conocimientos especializados con los que no se cuentan tales servidores. Cierro comillas. Los contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales en los entes gubernamentales son básicamente tres tipos, los de apoyo a la gestión, los de trabajo artístico y los de servicios profesionales. Las características comunes que tienen estos contratos es que son excepcionales, temporales y realizados con plena autonomía y responsabilidad del contratista. Tales criterios han sido vulnerados y las nóminas paralelas se constituyen en un gasto importante en el sector público. Varios analistas ven con preocupación la existencia de las nóminas paralelas al considerar que muchos de estos contratistas cumplen funciones públicas y o administrativas, tienen horario y están supeditados a un jefe, con lo cual se configura una relación laboral. De otra parte, también existen algunas inquietudes teniendo en cuenta que hay un desconocimiento del régimen de contratación estatal, hay un desacato a los principios de la función pública, se presentan pagos diferenciales para dos personas que desempeñan las mismas funciones. Se da la vinculación de personas al sector público con unos mínimos requisitos. Se da por parte de los contratistas poca pertenencia y compromiso institucional. Hay generación de un mal ambiente laboral entre los funcionarios de planta y los contratistas. De otra parte, se da la vulneración de los derechos de los trabajadores, pues de esta manera no se pagan prestaciones sociales. Existe la tendencia a que este sea un mecanismo de pago de favores políticos y se da un alto riesgo de demandas contra el Estado. Para las entidades de control y los órganos judiciales, las nóminas paralelas son un foco de corrupción, como lo mencionó en noviembre del 2017 el Procurador General de la Nación en su artículo titulado «Las nóminas paralelas se han convertido en paraíso de corrupción estatal», en donde señala textualmente «Las nóminas paralelas en la función pública que persisten pese a normas y decisiones de la Corte Constitucional constituyen una vergüenza que pone en entredicho el trabajo digno y decente en Colombia, acrecientan la informalidad y representan una de las más grandes patologías de la función pública». Es así como cursan varias investigaciones por parte de las Contralorías, Procuraduría y Fiscalía contra gobernadores, alcaldes, jefes y altos funcionarios del sector público que presuntamente incurrieron en faltas gravísimas al contratar personal sin el acato de la legislación vigente y en algunos casos el número de personas de las nóminas paralelas superan o superaron el número del personal de planta. Mencionaremos a manera de ejemplo que el Procurador General de la Nación, en su artículo citado anteriormente, anunció la apertura de 17 investigaciones disciplinarias en 10 departamentos del país por la presunta existencia de una nómina paralela con fines electorales en una institución de carácter educativo. Aunque se conoce que las nóminas paralelas se convirtieron en una práctica común entre las entidades,
No existe un ente que lleve el inventario y el costo de las mismas por entidad, ya que su efectuación presupuestal se lleva por diferentes rubros del gasto e incluso en algunos casos se maneja bajo el concepto de inversiones. El problema ha alcanzado grandes dimensiones y actualmente en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley mediante el cual se establece una restricción a las entidades estatales para la contratación pública de prestación de servicios en aras de eliminar las nóminas paralelas. Entre los considerandos de esta ley cabe señalar lo siguiente: que el número de contratos de prestación de servicios no podrá superar el 30% del número de empleados que componen la planta personal de la entidad. Igualmente, que todas las entidades del Estado, con apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, deberán adelantar en un plazo máximo de 2 años estudios completos e integrales de reajuste a sus plantas de personal y de la actual situación de la contratación pública de prestación de servicios. Asimismo, dice que las personas naturales que hayan suscrito contratos de prestación de servicios con entidades estatales en un lapso no inferior a 5 años, desarrollando las mismas actividades y cumpliendo con las mismas funciones, deberán ser incorporados en la planta de personal siempre y cuando existan las vacancias en dicha planta. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, las nóminas paralelas constituyen un serio problema actualmente en el sector público, de ahí el título del presente trabajo. ¿Es realmente pequeño el sector público colombiano? Muchas gracias por su atención.